Uno de los invitados a la 7ª Semana Internacional de la Comunicación es el profesor Emiliano Treré. Este italiano de nacimiento es magíster de la Universidad de Bolonia, la escuela del filósofo y semiólogo Umberto Eco, a partir de un estudio sobre el impacto de la red inalámbrica de Internet en el comportamiento de los estudiantes estadounidenses. Trabajando luego desde Madrid, España, fue gestor de proyectos cooperativos para la comunicación digital con procesos en Latinoamérica y África. A partir de allí se interesó por investigar cómo los movimientos sociales se sirven de la tecnología para activarse y desarrollarse, tema con el cual obtuvo el doctorado en comunicación multimedia de la Universidad de Udine en Italia y comenzó en 2011 su labor como docente investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro, en México, con el curso Nuevos Movimientos Sociales y Tecnologías de la Comunicación. Los resultados de su experiencia como investigador, docente y gestor de proyectos en comunicación. Pues valga la pena decir que es ese enfoque dialéctico el que le ha dado el profesor Treré a su trabajo académico, el que lo tiene aquí con nosotros en la 7ª Semana Internacional de la Comunicación. También vale la pena mencionar que parte de toda la actividad que ha tenido el profesor Treré durante estos días acá en Uniminuto en Bogotá ha estado enmarcado en compartir, conocer y recoger experiencias que tienen que ver con su tema de trabajo. Desde su experiencia, ¿cómo se define este término? Desde su trabajo académico, ¿cómo definir tecnicidades? ¿Eso qué es para todos los televidentes universitarios que nos acompañan en este momento? Una gran pregunta. Está claro que tiene una referencia muy fuerte al trabajo de Martín Barbero, ¿no? Pero así, tomado fuera del contexto, si no supiéramos todo lo que conlleva dentro de su trabajo, sería algo como, parece que yo voy a hablar de algo muy técnico o algo muy, ¿no?, fuera de esto social que en cambio exploro y también los otros ponentes exploramos, ¿no? Entonces yo creo que fue un panel donde retomamos, o sea, fue uno de los paneles que habló más de apropiación social, ¿no?, que se intentó alejar, o sea, donde las tecnicidades estuvieron exactamente insertadas, incorporadas dentro de una reflexión de apropiación y de contexto social, económico, político, muy fuerte, ¿no? Entonces, para mí, yo lo digo, yo me ocupo de activismo digital y de tecnologías, pero el hecho de ocuparme de esta temática me ha también hecho reflexionar mucho sobre teorías clásicas de la comunicación y como hablé de los determinismos que se crean alrededor de estas, ¿no?, de los mitos, tecnomitos, podríamos decir, de la fascinación tecnológica, de lo que un teórico, Vincent Mosco, llama el sublime digital o cuestiones de eso. Entonces, todas cuestiones relacionadas con el mirar solo la parte técnica, ¿no?, de la comunicación. Sabemos que, en cambio, y yo cuando entré en contacto con la obra de Barbero, que recién, porque sinceramente en Italia no es un autor que se trate, aparte en algunos círculos, y también en Europa depende, o sea, hay partes que sí, hay otras partes que tienen sus propios autores de referencia, pero claro, llego a México y es una inundación y me pareció fascinante para la aplicación de esto, de las mediaciones, de la importancia de lo cultural que destaca en su trabajo y las varias aplicaciones a diferentes campos, también al mío, que eso puede dar. Entonces creo que el panel fue un poco sobre esto, de diferentes perspectivas. Algunos presentaron casos más concretos de comunidades, otros política más convencional, y yo me inserté en esto, en una política no convencional que es la de los movimientos, ¿no? Pero o sea, muy buena discusión además sobre el aporte que da el Barbero, porque que es un autor con la mayúscula, o sea, no es simplemente un investigador que yo pueda usar como un modelito, aplicar, que también es muy valioso, pero estamos hablando de alguien que da un amplio respiro a lo que hace y cree en lo que hace y crea estas formas, estas brechas en el pensamiento tradicional que te hacen reflexionar. Yo creo que esto sea lo más valioso que pueda dar un autor, ¿no? Usted mencionó una palabra
que fue la primera referencia que yo tuve de su trabajo, tecnomitos. Y creo que ese término se inserta mucho en el contexto de su investigación y de su trabajo académico, los movimientos sociales. Háblenos un poco sobre esos tecnomitos. Por supuesto, bueno, aparte que, bueno, es un concepto que he ido desarrollando últimamente, pero también no lo he desarrollado solo, también es como, tenemos un artículo que está a punto de salir con mi colega y amigo Alejandro Barranquero de Madrid, de la Carlos III. Hemos ido trabajando los dos en trayectorias diferentes, pero como que nos hemos acercado, ¿no? Tenemos una convergencia de intereses acerca de un tema común, mirando sobre todo cómo sabemos que las tecnologías ejercen un poder de fascinación impresionante, ¿no? Por eso le llamamos nuevas, las nuevas tecnologías. ¿Cuáles son las nuevas tecnologías? Si yo te dijera, si tu teléfono celular es nuevo, tú me dirías, igual sí, pero la telefonía celular lleva muchísimo. O estás hablando de redes sociales, ¿de qué estás hablando? Y este es uno de los primeros grandes mitos, la novedad, ¿no? Todo es nuevo, ¿no? Y es nuevo dentro de cuánto, ¿no? Entonces no sabemos con precisión decir cuán nuevo es, ¿no? Internet es nuevo, bueno, relativamente, o sea, puede que las redes sociales que llevan unos 7, 8 años sean nuevas, pero seguramente Internet ya en esta perspectiva no lo sería. Entonces, ¿qué es exactamente lo nuevo? Lo nuevo es una forma, a través de una palabra nuevo, queremos renovar en algún sentido esta fascinación para la novedad, lo último y lo más atractivo, que un poco es una forma también de... en cambio de no destacar la banalidad, la ordinariedad, entendido como integración en nuestras prácticas cotidianas de las TICs, ¿no? de las tecnologías de la información, que en cambio muchas veces son mucho menos innovadoras y revolucionarias de lo que pensamos. Aplicado obviamente tecnomitos al campo del activismo, se trata de construir a lo largo de la historia de los movimientos cómo se ha dado este tipo de fascinación tecnológica, que se ha dado en múltiples formas, o sea, diciendo que muchos usos eran innovadores cuando en cambio eran no tenían nada de nuevo, sobre todo para los activistas, viendo cómo otorgando a las tecnologías un poder emancipador revolucionarios y de cambio social, que en cambio pues sabemos que es el resultado de más complejas dinámicas de matrices culturales, sociales y dentro de contextos cada vez diferentes que se pueden comparar, que pero también tienen que estar, digamos, tomados en cuenta en sus peculiaridades y así muchas cosas más. Tenemos que, yo creo que siempre me ha fascinado la tecnología, pero tienes que hacer un proceso casi como la Gestalt, ¿no? Que a nivel psicológico te tienes que curar de tu propia fascinación, ¿no? Todos nacemos un poco tecnoevangelizadores, tecnomesiánicos, y porque ¿no? La clásica, la revolución tecnológica, llevados a los movimientos, hablan, ¿no? Los textos de los estudiantes empiezan, ¿no? 80% así. Las condiciones sociales, económicas y políticas han hecho que en Colombia el proceso de apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación esté marcado por hechos coyunturales que han dinamizado el uso masivo de los equipos, las plataformas y las aplicaciones que han contribuido a activar procesos sociales directamente relacionados con situaciones problemáticas y otros asuntos de interés público en la realidad social colombiana. En las realidades a las que usted ha tenido oportunidad de acercarse, en los contextos en los cuales usted ha podido llegar a construir pues, estos planteamientos, ¿qué características ha encontrado que de alguna manera nos permitan entender un poco mejor toda esta cuestión de los tecnomitos o de cómo, digamos, lo que va siendo determinante en cuanto a estas tecnologías no es tanto ellas en sí mismas, sino el uso o la apropiación que se les dé? ¿Qué diferencias ha encontrado en los diferentes contextos a los que ha podido acercarse a observar esta situación? Hay muchas similitudes y muchas diferencias. Entonces, sí, quería aclarar que el concepto de tecnología en sí, o sea, yo lo veo las prácticas parte del mismo concepto de medios. Veo el medio como un artefacto, veo el medio como un protocolo, o sea, con todo lo institucional que está ligado a él, y veo el medio como práctica. Pues el contexto italiano, estudié el movimiento estudiantil y fue como una reacción al discurso
celebrativo de la prensa que veía una revolución 2.0, que veía increíbles conexiones a través de redes sociales, sobre todo el Facebook. En ese momento había una eclosión del Facebook, una difusión increíble en Italia, entonces mucha prensa, no tengo nada en contra del periodismo, además fui un periodista para el periódico de Ravenna, en mi ciudad, donde están mis padres ahora, pero la prensa tecnológica creo que es una de las prensas peores para mí en general, que es la de las más celebrativas. Entonces, si lees los movimientos a través de la prensa, te das cuenta de la poca profundización que hay, la celebración, quizás no sé, porque la fascinación allí se da mucho, no hay mucha investigación, ¿no? Es mucho así. Aparte, hay obviamente excepciones, estoy haciendo un poco una generalización, pero en el caso italiano sí que eso es verdad. Entonces me metí allí, empecé a investigar, bueno, etnografía, entrevistas en profundidad, entrevistas grupales, y descubrí fundamentalmente unas cuantas cosas. Primero, la comunicación se daba a través de así llamadas viejas tecnologías, o sea, correos electrónicos. Dos, el uso que se daba de estos tipos de tecnologías sociales era más bien unidireccional, o sea, se usaban para nada más publicar contenido. Se pueden explicar de muchas formas esto, pero por una parte es el rechazo, la resistencia a redes sociales, que sabemos que no son redes alternativas creadas por los propios activistas, son redes corporativas cuyo uso puede ser alternativo, que es muy diferente. Es una, no es una cosa, digamos, marginal. ¿Cuál es la distinción ahí específicamente? Bueno, Facebook no lo creamos tú y yo. Facebook es una plataforma que nos da nuestro amigo Zuckerberg, con lo que se enriquece y con lo que los accionistas usan los datos que nosotros ponemos en esa plataforma, por eso nos empujan a socializar cada vez más para luego monetizarlos. Entonces tú puedes crear una página y puedes tener mucho éxito a nivel también de movimiento, pero tienes que ser consciente que ese espacio es como estar en casa de otro que además te está cobrando para estar. Sí, no te está cobrando en el sentido que no quiere tu dinero a nivel de tarjeta de crédito, hazme algo, pero el dinero no es solamente una transacción que tiene que ser explícita, o sea, puede ser, los datos son dinero. Yo lo único que quiero decir es que a la hora de analizar estas redes no podemos no tomar en cuenta la política económica de la comunicación de las redes, que es exactamente esto, mirar estos contextos. No es lo mismo usar un video desde abajo de un grupo indígena para autorrepresentarse o viralizar esa misma información en plataformas corporativas. No es lo mismo, o sea, estamos enfrentándonos a productos del capitalismo, del tardo capitalismo financiero. Entonces sí, que luego pues la paradoja es que dan unas posibilidades y otorgan unas posibilidades de viralización, conexión, increíbles. Eso es cierto también, pero es una doble lógica. Entonces, no mirar una parte del juego o de este diamante, es polifacético. Entonces, está claro que no mirar una de las caras de esta cuestión significa tener unas limitaciones, y unas limitaciones que se convierten en no mirar a todo el conjunto de prácticas y de cuestiones relevantes y perder una parte en tus resultados o en tus consideraciones que para mí son muy importantes. No quiero demonizar esto, quiero solamente decir que en esta interacción entre yo la llamo una danza peligrosa entre control y libertad, ¿no? De eso se trata, ¿no? Es allí, ¿no? Entonces, pues, no es algo binario que tengo, es malo, yo podría, ¿no? O sea, el crítico profesional es el crítico, esto es malo, esto es para los activistas, no vayan allí, no vayan allí, construyan sus redes, pero sería también una actitud muy limitada por mi parte, decir que no tienen que estar allí. Claro que hay que estar donde está la gente, ¿no? Que no vas a las plazas porque es peligroso, o sea, la gente está allí y la visibilidad está allí, hay que estar, pero, ¿no? Hay estas dinámicas que yo creo que son muy importantes, que hay que reconocer, ¿no? Internet es una herramienta de apoyo cada vez más recurrente en el ámbito académico. El debate y el intercambio de información son algunas de las facetas del uso de las TICs como parte del proceso educativo, y cada vez más se cruza con otros ámbitos en los cuales estas herramientas tienen un papel destacado. Ámbitos como el de la participación ciudadana y, en síntesis, la relación de los individuos con la información de interés público como elemento que reafirma su condición de ciudadano.
aquí y en otras intervenciones se refería a un contexto, yo no sé si es un referente, un contexto, una dinámica, una lógica, hablaba de desde abajo. ¿A qué se refiere con eso? Esto lo dice mi amigo Tomás Gravante de la Universidad de Sevilla. Desde abajo, ¿no? Las prácticas desde... los movimientos sociales tienen que dejar las teorías de mirar el contexto más macro, como se ha ido haciendo de muchos años, y empezar con lo micro. Pues hay que mirar las dos, por eso yo creo que, por un lado, lo que estábamos hablando ahora, política económica de redes, ser conscientes de lo que hay, ser conscientes de las políticas de las plataformas, ser consciente que no son espacios simplemente de entretenimiento neutros, etcétera, etcétera. Hay una política ahí, hay unas cuestiones, ok, estamos... Luego, por otro lado, como estudiar también lo que hace la gente, ¿no? Simplemente lo que hace la gente con los medios. Pues allí entra el discurso desde abajo, y entra el discurso de las prácticas. Luego, con diferentes enfoques, por mi parte, por otros investigadores, etcétera, etcétera, pero nos insertamos todos en esta concepción de mirar los medios como prácticas, en el sentido de mirarlos en sus apropiaciones. Y aquí que la apropiación entra. Pero quería decir que las dos cosas son importantes, porque no es cierto que la tecnología, que todo es apropiación. No es así, porque si todo fuera apropiación, las tecnologías no tendrían sus peculiaridades. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una apropiación de Facebook y una apropiación de Twitter? ¿Y qué diferencia hay entre una apropiación de Twitter y de Facebook en México o en Italia? Pues hay muchas, y son las características de la tecnología, son los espacios que la tecnología construyen como posibilidades. Pero si no miras también al lado tecnológico, más meramente de artefacto, te pierdes una parte. Por eso la importancia de lo sociotécnico, de lo tecnopolítica, ¿no? Como los enfoques tecnopolíticos sobre el 15M desarrollados por el equipo Data Analysis en Barcelona y en otros sitios, ¿no? Tecnopolítica quiere decir exactamente esto, hay algo más complejo, ¿no? Es un ensemble, es un conjunto de tecnologías y de seres humanos, pero eso no quiere decir ser deterministas, quiere decir mirar también a la interacción con cuáles características, porque las plataformas no son simple medios, no se trata de mirar la interacción son ambientes, es diferente. O sea, Facebook no es, Facebook es crear la página, grupo, tal, inbox, el chat, la política de privacidad, no sé qué, son ambientes. Y cuando un ambiente tiene mil millones de personas, ese ambiente tiene que ser tomado en cuenta con cuidado, pero no puedo pasarme las características y decir solamente, ¿no? Entonces la apropiación para mí es un concepto mucho más complejo que simplemente uso social, como la escuela francesa, ¿no? Son usos sociales, y no, para mí es algo más, ¿no? Hay una parte tecno que yo no abandonaría del todo. Finalmente, pues, viendo lo importante que ha sido para su trabajo acercarse a los contextos en donde se apropian estas tecnologías, y ya habiendo hecho la claridad que usted acaba de subrayar sobre esa idea de la apropiación y qué hay que tener en cuenta en ella. ¿Qué se ha encontrado acá en Colombia, profe? ¿Qué experiencias aquí en este contexto de la 7ª Semana Internacional de la Comunicación se ha encontrado que hablen o que le den, digamos, una nueva perspectiva al trabajo que usted ha venido haciendo? ¿Qué se ha encontrado por aquí? Me he encontrado muchísimo, lo estoy elaborando todavía, porque fue como una lluvia de conocimiento. Que me encanta este trabajo por esto, quizás, por la posibilidad de escuchar medios comunitarios, apropiaciones sociales, gente que me decía lo que pasó con el paro, cómo se difundieron las informaciones, que pasó, ¿no? A nivel urbano, y luego el contraste con los campesinos, a nivel de apropiaciones. El tema obviamente es siempre eso de mirar a las personas y sus prácticas y en los contextos, y mirar sus demandas, o sea, en sus propias palabras. Eso me parece ya que lo sabemos, lo que pasa es que es difícil ponerlo en práctica, y sobre todo dejar que las instituciones o los gobiernos lo hagan, porque eso también es una disputa de poder y de forma en que se hacen las cosas. Otra cosa es que he tenido la oportunidad de hablar con Jesús Martín Barbero, que estuviese en mi ponencia, hablando de cómo quería usar
su enfoque para mi trabajo, para mí es grandioso. Yo no soy un experto en su trabajo de 20 años que haya trabajado, entonces para mí ya con esto sería suficiente, sería increíble. Pero la oportunidad de hablar con un autor que está todavía, sigue, habla y tiene unas ideas increíbles directamente, y más con los que han leído, articulado, dialogado con su obra aquí. Entonces para mí es como mucho mejor que leer 20 libros, ¿no? Estás donde está el conocimiento y me han dado muchísimas ideas que, bueno, tengo que articular todavía sobre por qué lado aterrizarlo, qué otras obras leer, qué más toque darle. Estoy seguro que voy a aprovechar muchísimo todo lo que ha pasado y ha sido para mí un honor estar aquí y poder dialogar con la gente que efectivamente ha dedicado su vida a las obras del maestro y lo hago mío, porque eso es lo que sirve, ¿no? No hay nada más práctico que una teoría en ese sentido, ¿no? Lo haces tuyo y lo es, y luego no para operativizarlo y matarlo, sino para dar que cobre sentido, ¿no? en otras investigaciones. Pues esperamos que para ustedes también haya sido igualmente enriquecedora esta oportunidad de compartir el conocimiento y el trabajo del profesor Emiliano Terere. Creo que es un contexto particularmente importante en nuestro país. Ustedes saben los hechos recientes de las movilizaciones de diferentes sectores sociales que han puesto sobre la mesa las posibilidades de las tecnologías aplicadas a los movimientos sociales precisamente. También en el contexto de una próxima elección, de un próximo debate electoral para la presidencia de la República, pues las redes sociales, las tecnologías de la información y la comunicación adquieren una nueva dimensión y esperamos que para ustedes los planteamientos y los aportes y también los descubrimientos que ha hecho en Colombia el profesor Emiliano Terere y que seguramente incorporará a su obra académica pues hayan sido de utilidad. Les agradecemos a ustedes por haber acompañado esta conversación y haber estado con nosotros. Es un gusto haber tenido la oportunidad de estar invitado aquí en Oiga Profe. Y Oiga Profe, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.